en las profundas y serenas aguas de los ríos de Japón, donde el mujo abraza las piedras y el murmullo de la corriente parece susurrar secretos antiguos, habita una criatura que ha cautivado la imaginación colectiva durante más de un milenio. Se trata del Kappa, un ser cuya identidad ha transitado por un laberinto de transformaciones, pasando de ser una pesadilla acuática que acechaba en las sombras a convertirse en un símbolo de protección ambiental y nostalgia cultural. Para comprender esta evolución, debemos sumergirnos en el Japón de hace 10 siglos, una época donde la frontera entre el mundo humano y el espiritual era tan delgada como la niebla matutina sobre el río Sumida. En aquel entonces, la naturaleza no era solo un recurso, sino una fuerza indómita y a menudo cruel, personificada en figuras que exigían respeto y, sobre todo, temor. El Kappa surgió en este contexto como una manifestación del peligro inherente al agua, ese elemento vital que da la vida, pero que con la misma facilidad puede arrebatarla. En sus orígenes más remotos, el Kappa no era el personaje simpático que hoy adorna los carteles de las estaciones de tren o los envases de golosinas. Era un yokai, una entidad sobrenatural con rasgos que desafiaban la lógica biológica, una mezcla inquietante de tortuga, mono y rana, coronada por una cavidad en la parte superior de su cabeza llamada Sara. Este plato, que debía permanecer siempre lleno de agua para que la criatura conservara su fuerza vital, era el recordatorio constante de su dependencia absoluta de su entorno. Durante los primeros siglos de su existencia, los relatos que circulaban por las aldeas rurales describían a un depredador despiadado. Se decía que los Kappa aguardaban bajo la superficie de los estanques, esperando el momento en que un caballo sediento o un niño desprevenido se acercara demasiado a la orilla. Con una fuerza desproporcionada para su tamaño, arrastraban a sus víctimas hacia las profundidades, donde se alimentaban de sus entrañas o, según las leyendas más oscuras, extraían el Shirikodama, una mística bola de energía que se creía residía en el ano humano. Esta fase depredadora del Kappa cumplía una función social y psicológica fundamental en el Japón medieval. En una sociedad agrícola donde los niños a menudo debían jugar cerca de canales de riego y ríos caudalosos, la historia del Kappa servía como una advertencia pedagógica brutal pero efectiva. El miedo al monstruo era, en realidad, un mecanismo de supervivencia diseñado para inculcar una precaución extrema ante los riesgos de ahogamiento. Los padres no solo hablaban de una bestia que devoraba carne, sino de un ser que poseía una inteligencia maliciosa y un sentido del honor muy particular. A pesar de su naturaleza violenta, el Kappa de los primeros siglos ya mostraba destellos de una complejidad que lo diferenciaba de un simple animal salvaje. Se decía que era un maestro de la medicina y la fijación de huesos, conocimientos que a veces compartía con los humanos si era capturado o si se le mostraba una cortesía inesperada. Esta dualidad comenzaba a sembrar las semillas de su futura transformación. El monstruo no era puramente malvado, sino un ser con reglas propias, profundamente ligado a la tierra y al agua que protegía. Con la llegada del período Edo, entre los siglos XVII y XIX, la imagen del Kappa experimentó su primer gran giro narrativo. Japón vivió una era de relativa paz y un florecimiento sin precedentes de las artes y la literatura urbana. Las historias de terror rural se trasladaron a las ciudades, y los grabados en madera conocidos como ukiyo-e comenzaron a dar rostro y forma definitiva a la criatura. Artistas de la talla de Katsushika Okusai retrataron al Kappa con un detalle casi anatómico, integrándolo en el catálogo de maravillas de la cultura popular. En esta época, el Kappa empezó a ser visto con una mezcla de temor y curiosidad científica. Los naturalistas de la era Edo incluso publicaron tratados que intentaban clasificar las diferentes variedades de Kappa según la región, describiendo sus supuestos hábitos alimenticios, como su debilidad casi obsesiva por los pepinos. Esta curiosa preferencia dio origen a rituales donde las familias grababan los nombres de sus hijos en pepinos y los lanzaban al río para apaciguar a la criatura, transformando el sacrificio de sangre de los siglos anteriores en una ofrenda vegetal simbólica. El humor también empezó a filtrarse en la narrativa del Kappa durante el período Edo.
Las historias ya no solo hablaban de muertes trágicas, sino de encuentros cómicos, donde la criatura era burlada por su propia rigidez social. Se popularizó la idea de que si un humano se encontraba con un kappa, debía hacerle una profunda reverencia. El kappa, siendo un ser extremadamente cortés a pesar de su ferocidad, se vería obligado a devolver el saludo, provocando que el agua de sus aras se derramara y dejándolo instantáneamente sin fuerzas. Este cambio, en el tono de las leyendas, indicaba que el kappa estaba dejando de ser un ente puramente terrorífico para convertirse en un personaje con el que se podía interactuar, negociar e incluso convivir. La domesticación simbólica de la criatura reflejaba una sociedad que empezaba a sentir que tenía un mayor control sobre su entorno natural, aunque el respeto por el poder del río permaneciera intacto. La transición hacia la modernidad en el siglo XIX, marcada por la restauración Meiji, puso a prueba la relevancia del kappa. En un Japón que corría desesperadamente hacia la industrialización y el pensamiento racional occidental, los yokai fueron relegados al reino de la superstición y el atraso. Sin embargo, el kappa demostró una resiliencia asombrosa. En lugar de desaparecer, se refugió en la literatura de vanguardia y en el incipiente nacionalismo cultural. A principios del siglo XX, el escritor Ryunosuke Akutagawa publicó su famosa novela corta titulada simplemente Kappa. En esta obra satírica, el autor utilizaba la sociedad de los kappa como un espejo para criticar las hipocresías, el materialismo y las estructuras sociales del Japón de su tiempo. En el mundo de Akutagawa, los kappa no eran monstruos de río, sino ciudadanos de una civilización paralela con leyes absurdas pero lógicas a su manera. Este uso metafórico elevó al kappa de la categoría de leyenda folclórica a la de arquetipo literario, permitiéndole sobrevivir en la era de la razón como una herramienta de autocrítica social. Tras la Segunda Guerra Mundial, Japón experimentó una metamorfosis radical, y el kappa lo acompañó en ese viaje hacia la reconstrucción de la identidad nacional. Fue en este periodo cuando nació la versión más amable y kawaii del personaje. Con el auge del manga y el anime, creadores como Kon Shimizu y más tarde Shigeru Mizuki reimaginaron al kappa como un ser entrañable, a menudo representado como un niño con caparazón que vivía aventuras inocentes. Esta infantilización no fue un accidente, sino una respuesta a la rápida urbanización que estaba borrando los paisajes rurales del país. El kappa se convirtió en el depositario de la nostalgia por un Japón perdido, una figura que recordaba a los habitantes de las megaciudades el tiempo en que los ríos estaban limpios y la vida seguía el ritmo de las estaciones. El depredador de antaño se había transformado en un amigo de la infancia, una mascota que evocaba la pureza de la naturaleza en un mundo cada vez más cubierto de hormigón. A medida que avanzaba la segunda mitad del siglo XX, surgió una nueva conciencia ambiental en Japón, y el kappa encontró su rol más noble hasta la fecha, el de protector de los ecosistemas acuáticos. Al ser una criatura cuya vida depende literalmente del agua limpia en su cabeza, el kappa se convirtió en el portavoz ideal para las campañas contra la contaminación de los ríos. En prefecturas como Iwate, donde las leyendas locales son especialmente ricas, el kappa fue adoptado como el guardián oficial de los recursos hídricos. Las estatuas de kappa que antes se colocaban para advertir del peligro, ahora se erigen cerca de ríos revitalizados para celebrar la salud de la cuenca. La criatura ha pasado de ahogar a los niños a enseñarles a cuidar el agua, cerrando un círculo de 1000 años donde el miedo se ha transmutado en responsabilidad ética. El kappa es hoy un símbolo de la interconexión entre el bienestar humano y la salud del medio ambiente, recordándonos que, si el agua desaparece o se corrompe, nosotros, al igual que él, perderemos nuestra fuerza vital. En el siglo XXI, el kappa es una presencia omnipresente en la cultura pop global, apareciendo en videojuegos, películas de animación de estudios como Ghibli y en innumerables productos de merchandising. Pero más allá de su éxito comercial, su verdadera importancia reside en lo que representa para el alma japonesa. El kappa es el puente entre el pasado mítico y el presente tecnológico. Es un recordatorio de que, aunque hayamos construido presas y canalizado corrientes, el espíritu de la naturaleza sigue ahí, observándonos desde la orilla.
La evolución del Kappa refleja la propia evolución de nuestra relación con el mundo natural, de la vulnerabilidad total y el pánico ante lo desconocido, pasando por la explotación y el distanciamiento, hasta llegar a una comprensión madura de la necesidad de coexistencia. Aquel ser que una vez fue acusado de robar almas en la oscuridad del río, hoy es quien nos insta a preservar la claridad de nuestras aguas para las generaciones futuras. La historia del Kappa es, en última instancia, una lección sobre la plasticidad del mito. Las leyendas no son estáticas. Respiran y se adaptan a las necesidades del corazón humano en cada época. El Kappa ha sobrevivido 1000 años porque ha sabido cambiar su piel, o mejor dicho, su caparazón, para reflejar nuestras propias ansiedades y esperanzas. Hoy, cuando paseamos por la orilla de un río en un pueblo remoto de Japón y vemos una pequeña figura de piedra con un plato en la cabeza, no sentimos el impulso de huir, sino de sonreír. Reconocemos en ese rostro de pico y ojos grandes a un viejo conocido que nos ha acompañado a través de los siglos. Un protector que, aunque ya no necesita esconderse para cazar, sigue manteniendo su mirada fija en el agua, asegurándose de que el flujo de la vida no se detenga. El viaje del Kappa, de depredador a protector, es un testimonio de la capacidad de la cultura para redimir sus propios miedos y convertirlos en fuentes de inspiración y cuidado. Al observar detenidamente la figura del Kappa en la actualidad, es imposible no notar la profundidad emocional que ha adquirido. Ya no es solo un personaje de cuento, sino una entidad que encarna el concepto japonés de mono no aware, esa sensibilidad ante lo efímero y la belleza de las cosas que cambian. En los festivales locales, donde los niños se visten con trajes verdes y llevan platos de cartón en la cabeza, se celebra no solo a un monstruo, sino a una parte inseparable de la historia de la Tierra. El Kappa nos enseña que nada es puramente oscuro o luminoso, que incluso el ser más temido puede albergar secretos de sanación y sabiduría si se le trata con el respeto adecuado. Esa es quizás la lección más valiosa que nos deja su milenio de existencia, que nuestra percepción del otro, ya sea un espíritu del río o una fuerza de la naturaleza, define quiénes somos nosotros mismos. Mientras el sol se pone sobre los campos de arroz y las sombras se alargan sobre los canales, el Kappa sigue allí, en el imaginario colectivo, nadando entre la realidad y la fantasía. Su evolución es un recordatorio de que el mundo siempre será un lugar más rico y profundo mientras permitamos que las leyendas vivan entre nosotros. El Kappa ha dejado de ser la mano que nos arrastra al fondo para convertirse en la mano que sostiene el espejo de nuestra propia conciencia ecológica y cultural. Y así, con el agua siempre fresca en su zara, este antiguo señor de los ríos se prepara para enfrentar los próximos 1000 años, recordándonos en cada burbuja que sube a la superficie que el agua es sagrada, que la memoria es persistente y que incluso los monstruos más temibles pueden aprender a amarnos si nosotros aprendemos a cuidar su hogar. La narrativa del Kappa no ha terminado. Mientras haya un río que fluya y un corazón dispuesto a escuchar el murmullo de la corriente, la metamorfosis de este protector eterno continuará, fluyendo libre como el elemento que le dio la vida y al que ahora dedica su eterna vigilia. Este viaje literario y espiritual nos permite entender que el Kappa no es solo un producto del folclore, sino un ser vivo en la psique humana. Su transición de depredador a protector es un espejo del progreso humano hacia una mayor empatía con lo no humano. En un mundo que a menudo se siente fragmentado y despojado de magia, la figura del Kappa nos invita a reconectar con lo elemental. Nos pide que volvamos a mirar los ríos, no solo como tuberías de suministro, sino como arterias vitales cargadas de historia y de misterio. Al final del día, el Kappa es un guardián del asombro, un recordatorio de que debajo de la superficie de lo cotidiano siempre hay algo más profundo, algo antiguo y poderoso que merece ser protegido con la misma ferocidad con la que él alguna vez defendió sus dominios acuáticos. Su historia es nuestra historia, una búsqueda constante de equilibrio entre nuestras sombras más primitivas y nuestras aspiraciones más elevadas de protección y armonía con el planeta que compartimos.